Hola, muy buenos días para todos. Me hace muy feliz saber que estamos en otro capítulo de este podcast, donde hoy me acompaña una súper amiga muy especial, donde vamos a hablar de un tema muy lindo y vamos a hablar de la belleza tras una discapacidad. Como la ven, es una princesa, es hermosa, es divina. Y no solamente nos va a hablar de su belleza, sino de la belleza que hace con sus manos. Ustedes no saben el talento que tiene, no solo para hablar, porque también habla divino, ya la van a escuchar, sino el talento que tiene con esas manos para volvernos a todas muchísimo más bellas. Entonces, bienvenida, Karen. Mi pierno, a ti muchísimas gracias. Encantada de estar acá contigo. Soy un poquito nerviosa y ella dice que yo hablo bonito, pero ella habla más bonito. O sea, te veo súper bien además y mi admiración y respeto para ti. Si hablamos de belleza, pues por favor. Gracias por tenerme en ese espacio. Bueno, mi Caro, lo primero, cuéntanos qué te pasó, cuéntanos un poquito de tu historia, que es además una historia súper inspiradora. Bueno, mi Pierre, te cuento. Yo nací en Venezuela, yo soy hija de padres colombianos, nací en Venezuela. En Venezuela estaba en un estado Táchira, en un pueblo, y pues digamos que me faltaba una vacuna en ese momento para la polio. Ponían 3 vacunas, no sé si ahora se maneja igual, pero ponían 3 vacunas para la polio y me faltaba solo una vacuna. En la segunda vacuna me llevaron. Ese día llegué a la casa, llegué con un poco de fiebre, pues llorando, bueno, tenía solo 6 meses y me acostaron a dormir mis padres. Cuando ya me despertaron después de unas horas, ya ellos me levantan y me dijeron que la pierna ya estaba pues como un trapito. Eso fue como Hipotónica, sí, sí. exacto, como las palabras que usaron. Desde ahí comenzó pues todo. Mis padres estaban indocumentados, tenían una tía, tengo una tía que en ese momento vivía en la capital y ella pues claramente sí tenía pues sus papeles en regla. Lo que hicieron fue rápidamente fue contactarse con ella y venga por ella porque pues en el pueblo no había como los medios para hacer todo el tema del tratamiento. La enfermedad se llama poliomielitis. Aquí en Colombia creo que eso ya está. Erradicada. Sí, total, porque mucha gente me dice como, ¿qué? O sea, Pero ¿cuántos no años creas, tienes? no, pero no creas. Sí, Hay, todavía hay se ve. casitos, hay casos Ah, porque ok. todavía el tema de la vacunación no para todo el mundo es claro. Ok. Hay gente que todavía tiene el concepto de que es mejor que les dé la enfermedad y bueno, tú nos estás dando un mensaje súper claro que para Total. nada es así. Total, o sea, supremamente importante. A mí me faltaba la última vacuna y me estaban poniendo el refuerzo, o sea, ya me estaban poniendo la segunda y aún así el virus pues atacó. Tengo entendido que ataca la médula espinal y bueno, ahí digamos que comenzó todo, empezaron tratamientos, cirugías, bueno, o sea, digamos que fue un proceso pues bastante largo. ¿Qué tratamiento te hicieron? ¿Cuántas cirugías te han hecho? Cuéntanos un poco, tu parte afectada es la pierna, tu pierna Sí, derecha. sí, mi pierna derecha. Claramente cuando mis padres llaman pues a mi tía, no, eso no se dio de la noche a la mañana. No, total. Pasaron unos cuantos días y mi mamá me decía que ya me sentaba y yo ya no me podía sostener. Yo a los 6 meses ya me sentaba, pero yo ya después de que el virus atacara, me iba hacia un ladito, hacia el lado derecho. Ajá. Entonces ya por fin mi tía pues pudo recogerme, ir por mí y empezaron los tratamientos. Entonces yo recuerdo que toda mi infancia, toda mi niñez, la recuerdo mucho en clínicas. Había una clínica que se llamaba San Juan de Dios, doctores súper guapos, o sea, yo todavía me acuerdo. Había uno en especial que se llamaba doctor Rodolfo Aún, me acuerdo mucho, era un jovencito, pero yo, o sea, yo moría por él. Pero yo, ¿Cuántos o sea, años tenías? estamos hablando de que yo empecé en tratamiento muy bebé, claramente pues de esa época no me acuerdo, pero de lo que me acuerdo en unos 6 7 8 años, o sea, lo recuerdo mucho que fueron bastantes cirugías y las cirugías que yo recuerdo fueron alargamiento de tendones, el tutor, no sé si se llama Sí, así, un tutor tiempo como para fuerte, alargamiento de hueso, que me pareció, o sea, yo de muy niña quedé como muy impresionada con esa cirugía porque me explicaban que rompían el hueso y el hueso lo dejaban ahí. Entonces yo tenía que tener la responsabilidad a de protegerlo. exacto, como de correr no sé qué medidas eran exactamente, pero yo todos los días tenía que hacerlo y el hueso iba estirando de esta manera. Y aquí quedó nada y de Sí, esa nada se fue formando una masita y se vuelve hueso. Entonces, calloso. wow, o sea, yo digo las maravillas de De Dios, o Dios, sea, Dios sí. no se equivoca. Entonces,
fueron muchas cirugías. Me acuerdo que de hecho mi madre se escondía cuando finalmente pues ya pudo estar conmigo. Ella se escondía por allá tras bambalinas, tras puertas para que yo no la viera porque siempre era cada 20 días, cada mes era de quirófano en quirófano. Entonces fueron muchas cirugías. Tengo pues que las pueda contar así en ese momento unas 10 cirugías. Alargamiento de tendones, pues no sé cómo se llama exactamente el del huesito, el alargamiento. Sí, exacto, creo que es así. Y pues nada, la verdad es que recuerdo con mucha gratitud y recuerdo además con mucho amor esa infancia. Creo que, o sea, si tú me preguntas en este momento cuál es la época en la que volvería a esa época, a pesar pues de lo complejo que fue, pero para mí yo era una niña, no lo veía complejo, yo era feliz, además de que iba Gilberto Santa Rosa, iba Tito Nieves, iban esos cantantes allá mucho, iban a esas clínicas, yo me acuerdo, y llevaban muchos regalitos, porque fueron muchas navidades las que pasé pues allá internada y hospitalizada. Amo tu historia y amo el enfoque que le das, Caro, porque todo el mundo ve esto como un drama, una tragedia. Tú siempre has mostrado que, para nada, yo desde que te conocí, pues tú siempre eso luce esas piernas tan bellas que tiene, luce su férula. Ustedes vieran el Instagram que ahorita se los damos, tiene unas fotos así todas top model, ella es divina, entonces me encanta. Además, era muy pequeña. ¿También? Sí, Terrible. yo me acuerdo cuando me pusieron el tutor, es que ojalá pudiéramos mostrarles una imagen de cómo es un tutor, sí. El tutor va enterrado en el hueso, o sea, y literal se ve. Entonces yo estaba con las muletas y yo corría para arriba y para abajo y yo me acuerdo que mi mamá me decía, Diana Carolina, cuidado, te vas a caer, Diana Carolina, te vas a caer. Pues un día, y yo corra y yo, no, madre, corra y corra. Me da por dejar las muletas y sentarme en una de las máquinas porque mis padres cosían. Entonces me levanto con estas manos y las manos se me van y caigo yo de rodillas. Entonces, por supuesto, me fracturo esta misma pierna. O sea, ya me fracturo esta parte, ¿cómo se llama? El fémur, o sea, me lo fracturo cuando no tendría por qué haber sido así. Entonces, claro, ahí sí me pusieron el tate quieto porque ya me inyesaron esta parte y el tutor abajo, entonces yo ya no podía. Sin embargo, así fue mi niñez y me acuerdo que patinaba mucho, o sea, no tengo ni idea cómo me deslizaba por esas lomas o subía, o sea, nunca tuve una caída. Creería que ahora tomo un patín y no sería capaz, pero en esa época no tengo ni idea cómo era capaz, o sea, no había limitación para mí. Pero ese es un mensaje súper potente, sobre todo para las mamás que tienen algún niño con limitación de movilidad reducida, porque normalmente lo que uno ve es, no te muevas, no te hagas, quieto, para. No les hagan ese daño, no les hagan, sí. Además que para los niños no hay diferencia, o sea, uno de niño es auténtico, o sea, además lo tuyo fue a los 5 o 6 meses de nacida, para ti esto es tu normalidad. O sea, total, exacto, mira que de hecho Pierre me regaña mucho como camino, pero a mí se me olvida de hecho que yo tengo una félula, o sea, yo camino, lo cual no debería ser así, porque sí debería estar muy atenta a mi marcha, pero a mí se me olvida, o sea, se me olvida, o sea, es como tan parte de mí que se me olvida. Y cuando era niña, mis padres nunca, te vas a caer, vas a hacer eso, no, o sea, yo vivía en la calle, corriendo, patines, entonces o sea, que te permitan ser de niño es súper importante, además como tú decías, pues de niños realmente no hay esas diferencias. No hay limitaciones, no hay diferencias, no hay miedos, no hay temores, o sea, cuando uno es niño no tiene miedos, o sea, creo que nosotros los adultos nos encargamos de infundir ese miedo en los niños. Bueno, Caro, y luego pasas a una etapa que es súper importante. Háblanos de la adolescencia, por ejemplo, porque además eres linda, pero ahí también arranca, bueno, en la niñez uno no tiene tanto complejo, pero total. pasa a la adolescencia y arrancan todos los complejos. ¿Cómo te fue en la época de fiestas, de salir? ¿Usas minifaldas? Bueno, cuéntanos. Bueno, esa etapa fue difícil, esa etapa ya fue una etapa muy brusca. Yo tenía un rostro muy bonito, digo que tenía porque yo era muy bonita. No, ahora no tiene. Y digamos que me pasaba algo particular y es que mucha gente alrededor me decía, ay, esa cara tan linda, tienes una cara hermosa, tienes un rostro hermoso. Entonces era como lo que yo más escuchaba y llegó un momento de mi vida en donde llegué a pensar o llegué a reclamarle a Dios, de hecho, ¿por qué me dice una cara linda y no me dice piernas? O sea, no me interesa una cara linda. De tanto que oía eso
y ese choque tan grande de ver ya a mis compañeritas, me empezaron a gustar los niños, en el colegio empecé a retraerme un poquito más, pues digamos que en el colegio pasaba algo que en ese entonces no se llamaba bullying, pero pues ahora yo digo, era bullying, sí. Pues ellos lo decían de forma muy pasivo-agresiva, ay, llegó Robocop. Entonces, eso empezó a ser una etapa muy difícil, empezó a ser una batalla interna muy grande, y creo que aquí es donde quiero hacer un llamado a las mujeres y a las niñas además. Si yo pudiera devolverme al pasado, o si yo pudiera hablar con esa yo del pasado, yo le diría, no, o sea, ponte la ropa que te quieras poner, vive, porque yo siento que dejé de vivir bien muchas cosas, exacto. Yo quería ponerme la minifalda, pero no, o sea, nunca llegaba al grado de tener un complejo tan grande, pero la adolescencia sí fue muy dura. La adolescencia fue un sinfín de emociones, una cantidad de matices en donde yo me sentía bonita, pero no me sentía, pues no sentía que le agradaba a nadie, no sentía que le gustaba a nadie, me escondía realmente porque sí sentía que me buscaban mucho, me buscaban amigos, amigas, o sea, de alguna manera me querían integrar por ellos, pero yo tomaba la decisión de no, entonces no me quería vestir, o sea, yo amo los vestidos, amo las faldas, y o sea, yo creo que ahora estoy viviendo lo que no viví en la adolescencia. Entonces me dieron demasiada libertad, mucha libertad. Creo que mis padres en eso fueron muy sabios de no como inyectarme cierta inseguridad, sino salga, viva, conozca. Pero pues desafortunadamente por el complejo, pues la adolescencia fue tan difícil que no, o sea, yo vivía en una burbujita, entonces vivía todo el tiempo en mi casa, no salía, era súper ermitaña, empecé a sufrir de depresiones, digamos que algo que trato de, o en ese momento trataba mucho de hacer es como inyectarme mucha fuerza mental. Tenía, digamos, como espacios con psicólogos, pero nunca me quise medicar, o sea, siempre intentaron como medicarme de alguna manera, pero yo no entendía por qué. Yo decía, no, es que no, es que esto lo tengo que superar, o sea, esto ya es parte de mí, esto tiene que convivir conmigo. Entonces, de alguna manera fue pasando esa adolescencia muy difícil, pero sí dejé de hacer muchas cosas que hoy 100% me arrepiento. Bueno, de y no el haber primer novio, porque ahí donde la Enzo tenemos. Ay, no, yo era daña corazones. ¿Dios? Sí, sí, ¿cómo te parece que yo le digo a mi hijo, porque yo le digo, ay, no, hijo, ¿cómo te parece que yo tenía tantos amigos, pero no, yo en mi inocencia, porque pues realmente lo era, llegaba uno, me visitaba, me llevaba rosas, chocolates, pero pues no pasaba nada, él no pasaba de ahí, él no me decía nada, entonces yo lo hacía, ay, es un amigo, pero se iba, me llamaba el otro, llegaba el otro, y así era, o sea, era como una fila, y yo, ay, pero mira, o sea, yo como soy de dulce para las amistades, pero de alguna manera les rompía el corazón, porque entonces se enteraba el que ya se fue, se enteraba que llegaba otro, y entonces una vez me dice uno, es que yo iba con un ramo y te vi de lejos con alguien, me devolví y lo que hice fue botar el ramo a la basura, entonces fue como el primer corazón que yo rompí, yo ahí, pero, o sea, yo completamente inocente. El primer noviazgo, pues noviazgo. Noviazgo de verdad. Sí, de verdad, fue literal con el papá de mi hijo. Ajá. O sea, el papá de mi hijo, eso fue como a los 18 años, ya bueno, grandecita. Y ahí viene la etapa del embarazo. Entonces el embarazo también, sí, con movilidad reducida, con discapacidad. Cuéntanos cómo fue, porque esa es otra de las preguntas que a mí me hacen un montón. Por ejemplo, ¿cómo vas a tener un bebé? O sea, ¿cómo fue tu embarazo y tu maternidad, chiquito? Parto de algo, y es que me encantaría decir el nombre, no lo voy a decir porque, bueno, además que ya ni se acuerdan, pero no sé si exista todavía. Aquí en Colombia, un médico, yo llegué aquí a Colombia creo que a los 12, 13 años, entonces tenía unos 14 años, cuando un doctor me dijo, un ortopedista, me dijo, es que usted no va a poder tener hijos, o sea, sáquese esa idea de la cabeza porque usted no va a poder tener hijos. Entonces mi mamá le dijo, usted ¿cómo se le ocurre? O sea, porque es tan bruto, ¿por qué le dice eso? Y yo me puse a llorar, yo salí llorando de ese consultorio, entonces dijo, no, es que es la realidad, ella no va a poder tener hijos, sáquense en eso de la cabeza. Años después, pues claramente quedó en embarazo, a los 20 años quedó en embarazo,
Y fue una etapa muy difícil, muy difícil, parecía de hecho un Teletubby, o sea, yo caminaba como un Teletubby. En ese momento no tenía vehículo, no tenía medio de transporte pues de acceso fácil para mí, sino que era como el bus y a mí les tocaba ayudarme a subir. Entonces, hay algo con lo que yo sí batallo mucho y es que para mí me cuesta permitir que me ayude, o sea, me cuesta Todavía. demostrar como esa debilidad, sí, como de que sí, es que necesito ayuda, sin embargo, como que ya la madurez va o aplacando un poquito de eso, pero sí, o sea, yo tenía que dejar que me ayudaran por detrás a subir porque yo era un Teletubby, o sea, la barriga, así, pero fue un embarazo muy sano, o sea, fue un embarazo completamente sano. Sí llegó un punto en donde por la condición y a manera de prevención, creería yo, me dieron, ¿cómo se dice? O sea, me mandaron para la casa pues a descansar. Reposo. Sí, a reposo. Reposo tenía 6 meses y de ahí en adelante sí, pues me tocó guardar bastante reposo. El parto lo tuve por cesárea, o sea, realmente fue muy sano, es que no hay limitación. Sí, fue una época muy difícil emocionalmente. Creo que tú conoces esa historia, no sé si quieras que la toque. Cuenta lo Fue que muy quieras difícil contar, porque el que hay papá. mucha gente que se identifica, entonces cuenta. Sí, el padre de mi hijo estaba muy chiquito, por decirlo así, emocionalmente también, pues él tenía 20 años, ambos éramos muy maduros, y él en su inmadurez me dijo, no, o sea, no puedo. puedo con esto, no puedo, y se hizo a un lado, o sea, se aisló, se hizo a un lado, digamos que fue una etapa muy solita, fue una etapa en donde conté con mi mamá y mi papá y ya, porque de hecho hasta mi hermano estaba en contra, pero la reacción de mi hermano fue como de miedo, entonces prefirió dejarme de hablar, como de miedo, bueno, ya está sola, este señor le hizo eso, entonces su reacción fue como el rechazo rotundo hasta unos cuantos meses. Entonces contaba con el apoyo de mi mamá y mi papá. Fue una etapa muy dura, fue una etapa en donde lloré mucho, fue una etapa en donde pataleé muchísimo, fue una etapa en donde cuestioné muchísimo la vida, muchísimo a Dios, me cuestioné yo. Fue una etapa en donde sí hubo rechazo en mi vientre hasta cierto momento, cuando ya me enteré que era un niño, ya pues digamos que las cosas cambiaron. Y yo creo que en la vida... yo definitivamente creo que en la vida uno toma la decisión de quién quiere ser y no lo define lo que pasó. Hay situaciones muy duras en la vida, muy duras, incluso más duras que la tuya y la mía, o la nuestra es más dura que otras y así sucesivamente. Pero siento que hoy, o sea, la decisión que tome yo hoy, de quién quiera ser o cómo quiera pensar o cómo quiera actuar o cómo quiera hablar, no depende, o sea, no tiene por qué depender de lo que ha pasado. Si eso fuese así, pues imagínate tú y yo no seríamos ni buenas personas, porque realmente nos han pasado muchas situaciones duras. Bueno, Caro, y ahí ya estabas en la universidad. ¿Ibas al tiempo o no habías entrado todavía a la universidad? Bueno, ahí ya estaba haciendo un técnico, entonces yo no pude terminar la universidad porque yo empecé a estudiar la universidad, y yo empecé a estudiar comunicación social y periodismo, pero en el momento que yo empiezo a estudiar, claramente quedo en embarazo y al mismo tiempo empiezan a salir ofertas de trabajo. Entonces empecé a trabajar con 40 principales, radio, con radio estuve 3 años y pues a su vez también hacía pues digamos presentaciones en Telecafé, programas, hacíamos transmisiones en vivo y coberturas de las fiestas, Feria de Manizales. Entonces digamos que me estuve como moviendo en ese ambiente, aún ya teniendo pues el bebé en brazos. Sí. Llega un momento en donde pues yo digo, bueno, ya hice como muchas cosas que quería hacer en Pereira y quiero algo más, quiero algo mejor, y tomo la decisión de irme para Bogotá. En Bogotá yo he sido mucho de tratar de ir un paso más adelante, entonces me siento en un computador y digo, bueno, no tengo ni idea dónde llegar a Bogotá, no tengo ni idea de nada, no conozco, no sé dónde llegar, pero algo tengo que hacer, entonces voy a empezar a contactar a directores, entonces
Yo decía, yo siempre me voy por la cabeza, por la cabeza, por la cabeza. Entonces empecé a contactar a directores de City TV, de Noticias Caracol, de Noticias RCN, todo, incluso a Claudia Gurizati. O sea, empecé a contactarlos por medio de correo y empecé a enviarles correo. Hola, mi nombre es fulana. Exacto. No era como ahora. Exacto, entonces, hola, ¿cómo estás? Mi nombre es fulana de tal, estuve estudiando periodismo, por motivos de la vida no pude terminar, pero quiero hacerte llegar mi reel. El reel es un video, es un book, es como la hoja de vida de un presentador, sí. Pues de un periodista, entonces en donde tenía muchos apartes de lo que ya había hecho acá, de las presentaciones que había hecho. Entonces, bueno, lo hago, envío y empiezo a recibir llamadas de, bueno, no fueron muchas llamadas, recibí una llamada de City TV, entonces me citan a un casting y yo digo, ok, listo, yo estoy en Pereira, pero entonces el casting era prácticamente para mañana y yo, sí, o sea, me cuesta mucho decir como, no puedo, no, yo digo, listo, sí, de una, entonces mis padres me apoyaron, salí, en ese entonces tenía literal 250.000 pesos, pues. Salí para Bogotá, llegué a City TV, hice el casting y yo dije no, o sea, esta estadía, estos días en Bogotá no pueden ser en vano. Entonces me fui a tocar puertas a RCN, me fui a tocar puertas a Caracol personalmente y me planté en la puerta y les decía, es que yo necesito hablar con esta persona, yo necesito hablar con el director, yo necesito hablar. Entonces como que el vigilante decía, no, pero no, deja la hoja de vida conmigo, no, yo necesito hablar con ellos y dele. Un poquito persistente. Sí, mucho. No pude, pero bueno, finalmente llegué y yo que llego y unos días después me llaman de City TV, me dicen que hacen el casting, entonces pues te vamos a abrir las puertas. Bueno, ¿y qué pensabas tú? O sea, esto va acompañado de muchos complejos, que aunque ya en Total. este momento no está, tú cuando veías a las otras personas que se presentaban al casting y tú te veías con tu pierna, ¿tú qué pensabas? Porque muchos estarán igual. Sí, esa fue una etapa tan dura, o sea, tan dura. Y yo los invito mucho, yo les quiero dar dos consejos, dos cosas que me han pasado a mí. Una, que está mal y es no desnudar lo que sientes, ¿cierto? Intentar como poner ese filtro de, no, yo estoy bien, yo estoy bien, a mí no me pasa nada. Eso no está bien, eso tampoco está bien. Pero yo también he aprendido mucho a canalizar porque nos toca. Cuando tú sales en medio de mucha gente, no creo que salgas feliz, o sea, te debes estar muriendo por dentro, pero lo aprendes a canalizar, aprendes a canalizarte que la gente, o sea, no te vea tan insegura, no te vea insegura. Yo siempre le digo a las chicas que yo maquillo, lo importante es que tú te sientas cómoda. Si tú te sientes regia, los demás te van a ver regia. Sí. Y es así, o sea, es una ley. Si tú te sientes cuando yo, por ejemplo, en mi caso, yo, pues, digamos, me compro un vestido o algo y estoy estrenando y voy a un lugar, o sea, yo me siento la más, pero la más, siempre la más, nunca la menos la más o menos. O sea, siempre me siento la más y eso llama mucho la atención, eso impacta, o sea, la gente te voltea a mirar. Entonces, cuando tenía muchos castings me pasó demasiado, iban las mujeres divinas, hermosas, claramente yo no me sentía cómoda, claramente yo me sentía la menos, pero trataba de que no lo notaran, trataba mucho de que no lo notaran. Y casualmente hacía muchos castings y casi siempre, en la mayoría de los castings, siempre las ganaba yo, o sea, siempre. Y esto es un llamado a eso, yo creo que era la seguridad, o sea, es que ni siquiera era como la niña más bonita porque habían mujeres muy lindas, o sea, estamos hablando de que es un medio en donde hay mujeres muy lindas y yo creo que era la seguridad, pero, o sea, miedos siempre hubo, siempre. Pero quedaste en City TV y ¿cuántos años trabajaste allá? En City TV trabajé 2 años. Un día en City TV conozco a Felipe Arias y yo le digo a Felipe Arias, hola, mira, ayúdame a entrar a RCN. Otra cosa, yo ya había pasado por RCN y eso es el poder de la palabra, es una cosa tenaz. Porque yo me acuerdo que yo pasé por RCN y pasé en el Transmilenio, si se llama Transmilenio de Bogotá, ¿cierto? Pasé en el Transmilenio y yo pasé y vi RCN grande y yo dije, yo voy a estar ahí y no, o sea, no me preguntes hoy la fecha, Pierre, porque te lo juro que no me acuerdo exactamente la fecha que yo dije, pero yo le dije a la persona con la que yo iba, yo voy a estar ahí este año y a tal fecha. Así le dije.
Pues así fue, o sea, te lo juro que así fue. Yo le dije a Felipe Arias, yo le dije, mira, ven, ayúdame. ¿Cómo me ayudas? Haciéndole llegar este reel, yo lo tenía en disquito así, Sí. este reel a Claudia Gurizate. Yo quiero que ella vea el reel. Pues efectivamente lo vio, 2 meses después me llaman, me hacen la propuesta de trabajar con ellos allá en orden público y efectivamente se cumplió como ese decreto, eso que decreté de que en ese tiempo iba a estar ahí, o sea, un año después. ¿Trabajaste en RCN? En RCN, sí, estuve en RCN un tiempo, después de RCN tomé la decisión pues de volverme porque el niño estaba acá y era una situación difícil, además porque en RCN Pierre volvió y pasó algo difícil, y es que también cuando tú tienes de cierta manera una restricción, también te ven vulnerable, o sea, las personas te ven vulnerable. Y en ese momento empecé a sufrir de acoso laboral. Tenía un jefe, mi jefe directo, todo el tiempo me nombraba personitas y me decían, a ella le fue bien porque se portó bien. A ella, mira, ella es exitosa porque se portó bien, y nombres propios, que claramente pues no los voy a decir acá, pero sí siempre era un acoso. Me cansé, o sea, me cansé y sentía que el tema era más conmigo. En ese momento tenía mucho miedo, yo no hablé, yo no dije nada, o sea, yo decía, sí. Yo sentía que si hablaba tenía todas las de perder, porque pues era la palabra de un jefe contra la mía. Entonces sí tomé la decisión de cerrar ese capítulo, me vine un tiempo y ya después volví a Bogotá. Bueno, ¿y qué pasa? ¿En qué momento entra el maquillaje a tu vida? ¿Cómo empieza esta pasión por maquillar, por arreglar, por todo esto tan bello que haces hoy? Cuando yo me devuelvo a Bogotá era porque yo había enviado hojas de vida a Noticias Caracol. En Noticias Caracol había que hacer muchos filtros para entrar y empecé en ese proceso, me llamaron y cumplí todos los filtros, pasé todos los filtros, efectivamente entré a Caracol. Y entré a Caracol, entré a RCN y entré a City sin un título universitario, o sea, es como esa persistencia también que tú tengas en la vida. O sea, cuando tú a la vida como que le dices, es que quiero esto y quiero esto, la vida llega a un punto en donde te dice, ay, ya, está bien, yo se lo doy, ya, no moleste más, ya. Entonces yo siento que pasó eso. Llego a Caracol y en Caracol empiezo a meterme a los camerinos, yo siempre he sido muy vanidosa, entonces me meto a los camerinos, empiezo a ver cómo maquillan, unas maquilladoras me sacaban como que, a ver, usted no es maquilladora. Entonces me sacaban, otras me decían, ¿te gusta? Ven, te enseño, ven. Y yo empezaba a ver, entonces me gusta ser muy autodidacta. Entonces veía mucho y pues aprendía cosas así viendo. Llega un momento en donde yo no podía más estar allá y mi hijo acá, era imposible tenerlo por los horarios allá, sí, por el estilo de vida, por todo en Bogotá. Hasta que entro pues a la oficina de la jefe una mañana y le digo, no puedo más, de verdad no puedo más, me carcome, necesito tener a mi hijo cerca. Bueno, no puedo. Entonces ella me dice, no importa, Caro, o sea, el Caracol va a estar acá toda la vida, las puertas las dejas abiertas, la infancia de tu hijo es una sola. Entonces, no te despidas de nadie, vete ya mismo, tienes mi autorización. Ese mismo, sí, total, un amor. Ese mismo día empaqué, yo tenía unos cuantos chiritos, no tenía nada. Bogotá fue una escuela muy grande, pero no volvería jamás al periodismo porque pues no fue una escuela chévere. Entonces empaqué unas cuantas prendas que tenía y me recuerdo que tomé un bolivariano y me vine. Ya llegando acá yo dije, bueno, ¿qué me pongo a hacer? No quiero más periodismo, no quiero hacer nada, no quiero nada más que tenga que ver con el medio. ¿Qué hago? Entonces mi cuñada, la esposa de mi hermano, me dijo, Caro, usted es muy buena maquillando y yo veo que tú ves tutoriales todo el tiempo, ¿por qué no te pones a maquillar? Yo, maquillar, pero yo no tengo nada, o sea, no, Caro, hágale. Creo que ella fue un pilar muy importante. Entonces, bueno, con mi maquillaje, con el poquito maquillaje que yo tenía, yo empecé a llamar amigas, vente maquillo, que quiero practicar lo que aprendí en un tutorial. Y empecé a maquillarlas. Entonces, la primera que maquillé, eso fue como un voz a voz. Creo que mi mayor publicidad ha sido el voz a voz. Entonces me llamaba alguien, mira, es que tú maquillaste a fulana, entonces necesito maquillaje. Y yo le decía, no, pero yo no maquillo, o sea, yo no soy maquilladora, yo no, solamente estoy practicando. Ay, porfa, no me digas que no, porfa. Y así empecé. El voz a voz, y yo andaba con una maletica de uñas, entonces todo el mundo me decía en la calle, ay, ¿tú haces uñas? Y le decía, no es maquillaje, sino que me la regalaron, entonces no tenía otra opción. Y así, poco a poco fui estudiando, fui capacitándome. En
el maquillaje sí que ha sido una escuela muy bonita y creo que ha sido validarme mucho como mujer empoderada, independiente, y ha sido tan bonito, pero tan bonito poder de alguna manera contribuir o apoyar para que más mujeres se sientan seguras a pesar de todas las batallas que se viven diario, porque siempre vivimos batallas, siempre. Porque tú no solo maquillas, ella me maquilla a mí un montón, no solo maquillas, sino además le vas hablando a uno, ¿no? Eso es Sí. toda una consejería, un coaching, una cita espiritual, un discipulado en cada maquillaje. Sí, mira que algo muy particular que me dicen es, oiga, pero uno sale de acá con el ego pues súper alto. A mí me parece muy importante el ejercicio de si yo siento que tú tienes unos ojos hermosos, ¿por qué no te lo digo? O sea, qué chévere poder decírtelo. Si tu cabello está hermoso, ¿por qué me quedo callada? O sea, no es necesario. No la envidia que Exacto, exacto. Entonces yo todo el tiempo soy, y hay personas de verdad que a mí me nace decir, wow, o sea, qué cara tan hermosa, o tienes una piel hermosa, a ti sí que te he elogiado mucho porque de verdad lo hago de corazón, no lo hago sola, o sea, es que no lo hago por el tema de, no, es que voy a hacer que se sienta mejor, jamás, o sea, jamás. Si yo como maquilladora, yo tengo un lienzo muy cerca de mí y creo que yo soy de las que más he aprendido a conocer cada detalle del rostro, que es bonito, que hay que pulir, que es detallado, entonces me gusta resaltar mucho eso, me gusta resaltarlo. Me gusta resaltar además, pues a mí digamos que el target de mujeres que me buscan es mujeres que quieren maquillaje naturales, quieren maquillajes pues que se vean lindas, divinas, pero que, o sea, que no las transformen, porque pues no tiene sentido. Entonces ha sido una profesión muy linda, lo hago con mucha pasión, son muchas horas en pie y hay personitas que me dicen, por ejemplo, ¿no estás cansada? Oye, debes estar súper cansada. Yo, Pierre, me puedo estar, o sea, tú sabes, yo puedo estar muriendo, pero yo les digo, no, para nada, no, yo no estoy cansada. O ya cuando le tengo mucha confianza, ay, sí, un poquito, pero lo disfruto, o sea, realmente lo disfruto mucho, es algo que hago con mucha pasión. Porque además es muy difícil, como tú estás diciendo, porque precisamente tu profesión implica que tengas que estar de pie muchas horas. Ajá. Y pues en el tema de tu pierna no es fácil, pero esto no ha sido una limitante para ti, Para simplemente nada. has buscado adaptaciones. Tú siempre me dices o una silla más alta o hagámonos acá o Exacto. ubiquémonos acá. Bueno, yo creo que pasemos a la acción que creo que todos están esperando y es que nos vas a dar unos consejos súper chéveres, entonces preparémonos ya. Bueno, Caro, llegamos a la acción. Llegamos a la acción. A lo que todos estábamos esperando. Bueno, ¿por dónde empezar? ¿Por dónde empezar el maquillaje? Bueno, empezar el maquillaje por una muy buena preparación de piel. Definitivamente creo que yo hablo mucho del tema y es, si no hay una buena preparación de piel, si no hay una piel hidratada correctamente, puedes hacer el maquillaje más lindo de la vida, pero no va a haber una piel linda. Entonces, sí o sí, empezar por una muy buena preparación. ¿En qué consiste? El lienzo debe estar limpio, o sea, debemos lavar con un jabón la cara. neutro, exacto. El lienzo es el rostro, sí. Hay que lavarlo con un jabón de pH neutro. Vamos a hidratar. Si la piel es muy sequita, entonces es aconsejable hidratar con un serum. Puede ser una vitamina C, puede ser una niacinamida, puede ser un ácido hialurónico, puede ser una centella asiática. Bueno, hay muchos activos de acuerdo a nuestro tipo de piel. Continuamos con una hidratante un poquito más emoliente. Digamos que la molécula sea un poquito más pesada, una crema, para que nos refuerce la barrera cutánea y ese maquillaje no se va a cuartear al final del día, sino que pues esté fijo. Digamos que en el caso de cuando hacemos un maquillaje profesional de día, no recomiendo mucho todos los bloqueadores, cualquier bloqueador, porque nos puede hacer un efecto borrador en la piel. Entonces, esto es muy importante. Yo trato de utilizar productos de skincare y de maquillaje que tengan factor de protección. Esto nunca va a igualar un bloqueador, pero sí me va a proteger en cierta manera. O en su defecto, un bloqueador que pues sea como en aerosol, que no me aporte peso a la piel para que no se forme ese efecto borrador que yo sé que a muchas pues se les ha formado. Y si la piel es grasa, es muy grasa, pues basta con aplicar, pues lavar el rostro y aplicar un serum. Yo creo que menos es más si se trata de una preparación de piel antes de un maquillaje.
Bueno, después de preparar la piel, ¿qué sigue? ¿Cuál es el siguiente paso que uno debería usar? El contorno, las sombras, el polvo, los ojos, los labios. ¿Cuál Bueno, sería como el segundo el paso? orden de los factores nunca va a alterar pues, el resultado, sobre todo si se trata de un automaquillaje. ¿Qué recomiendo yo? Recomiendo primero que tengamos muy claro qué tipo de piel tenemos, si contamos con una piel seca, si nuestra piel por el contrario es grasa y tener muy claro qué base necesita nuestra piel. Tenemos que hacer un automaquillaje con las usuarias. Sí. ¿Qué tipo de piel tengo para saber qué tipo de base usar? Si mi si mi piel es muy seca, entonces ya sé que voy a usar una base muy fluida, muy hidratante. Puede ser una base que contenga ácido hialurónico también. Si mi piel por el contrario es muy grasa, entonces lo ideal es usar una base con un acabado mate. Entonces vamos a aplicar la base, vamos a corregir la ojera. Si digamos queremos hacer un poco de contorno, de matiz en el rostro, pues lo podemos hacer, que si quieres ahorita como que hacemos ahí en la práctica, hagamos un poquito en la práctica, como para que sepan pues cómo enfocar el contorno. Entonces aquí tenemos un contorno en polvo. También por supuesto que lo podemos hacer en crema. Yo soy muy partidaria de que si la piel es seca, yo trabajo muchos productos en crema, pero si la piel es grasa, prefiero trabajarlos en sombra. Entonces, voy a empezar, si yo deseo que el rostro se vea alargado, entonces este contorno yo lo voy a enfatizar de forma diagonal. Entonces voy a tomarlo desde, ¿cómo se llama esta zonita? Doc, es pómulo. Yo le llamo la patillita. La patillita. Entonces voy a tomarlo desde la patilla y aquí tenemos un huesito. Justo debajo del huesito es donde yo voy a utilizar o voy a trabajar el contorno. Entonces aquí lo voy a trabajar en forma diagonal. Esto me va a permitir hacer ver el rostro más alargado. Si por el contrario lo que quiero no es que el rostro se vea alargado porque ya es un rostro alargado, porque es delgado, por los motivos que sea, entonces ya no lo voy a llevar diagonal, sino que lo voy a llevar más horizontal. Entonces tomaría el contorno y lo trabajaría de esta manera para que el pómulo se resalte mucho más y entonces ya no nos veamos como tan delgadas, sino que pues el pómulo se marque mucho más. En mi caso me gusta mucho hacerlo así porque de alguna manera, mira que con un poquitico que trabaje ya el rostro, o sea, toma como una dimensión diferente y se ve alargado y se ve la mirada más foxy. Más pronunciada. Más, Okay. sí, más foxy. Bueno, ¿con qué seguimos? Bueno, algo que me preguntan mucho o algo que digamos yo noto como falencia en el momento pues como de hacer un automaquillaje y es cómo corrijo mi ojera. Entonces noto mucho que corrigen ojeras con un corrector muy clarito. ¿Cómo corregir? Sí, y suele pasar. Si yo a esta pared que está oscura quiero pintarla de blanco, si yo le aplico una pintura blanca, inmediatamente, ¿qué creen que puede pasar? No va a cubrir el negro. ¿Por qué no lo va a cubrir? Seguramente lo va a dejar grisáceo, ¿cierto? Tengo que hacer un proceso antes de aplicarle ese blanco. Entonces, eso es lo mismo que pasa con la ojera. Entonces, acá tengo dos tonos de corrector y en mi caso, por ejemplo, incluso para piel completamente serviría esos tonos. Aquí vemos un tono más oscuro y un tono más claro. Primero tengo que utilizar un tono más oscuro que su tono de piel. Un tono, solo un tono más oscuro que su tono de piel que me va a ayudar a corregir esa ojera. ¿Lo hacemos? Sí. ¿Sí? Corrijamos esto, por favor. Corrijamos esa ojera para que, sí. Entonces voy a tomarlo. Entonces estoy tomando un tono que o es más oscuro o es el mismo tono de piel de piel. Y con esto lo que me va a ayudar es a cancelar, a neutralizar el tono de su ojera. Bueno, cuando dices corregir, ¿es que como colorearla? Cuando digo corregir, hablo de neutralizar, de cancelar, es como corregir el tono, el color. Entonces, por ejemplo, aquí como Pierre tenía ya polvito suelto, sí, claramente pues la zona no se ve muy hidratada después de aplicar pues el producto encima. Entonces,
quiero que noten cómo inmediatamente queda ya plano, o sea, la idea es como hacer que esto se una, o sea, el tono de la ojera se una con el resto del tono de la piel. Listo, ahora lo que vamos a hacer es finalmente aclarar. ¿Para qué aclarar? No es aclarar, vamos a iluminar, solamente vamos a darle un poco de luz a esa ojera. Entonces ahí sí, en ese caso sí voy a tomar un corrector un poquito más clarito y voy a ubicarlo aquí, como en el lagrimal, y voy a ubicarlo en la esquina. Esto me va a ayudar a que la mirada se vea un poco más foxy, o sea, la mirada se vea más elevada, más efecto lifting, y por supuesto que la mirada se vea más despierta. Súper importante, súper importante. Hay que hidratar muy bien la zona de la ojera. Otro de los tips, hablando del tema de la ojera, que le doy mucho a mis novias, pues a las novias que yo maquillo, cuando les hago la prueba de novia y para que se preparen para el día de la boda, es en esta zonita van a tomar la crema Nivea tapa azul, puede ser la pequeña o bueno, la que tengan, pero que sea Nivea la tapa azul, pues la tradicional, Sí, la tradicional. Y la van a tomar y en forma de ungüento. Ungüento es cuando tú te aplicas como cierta cantidad y no la esparces tanto, sino que la dejas como ahí. Ahí se la van a aplicar en esa zona. O sea, van a aplicar una cantidad moderada. Días antes. Días antes, o sea, pues digamos que, o si ustedes pues lo quieren hacer, a mí me gusta hacerlo mucho, día de por medio lo hago, porque es una crema bastante moliente, entonces puede que no a todas las pieles, digamos que les siente bien, no deja de ser una crema oclusiva, entonces si la aplico diario y la aplico en todo el rostro, pues sí puede generarme de pronto un brote. Pero para esta zona es súper chévere porque refuerza mucho la barrera cutánea y me soporta mucho el peso de cualquier corrector. Entonces ese es otro tips así súper interesante, además porque les funciona a todas me dicen, wow, Caro, o sea, me encantó ese tips. Bueno, y un último tipcito, un último consejo, no sé, para que los pómulos sean más lindos o es mejor, a veces uno los ve, bueno, antes se usaba mucho como ese rubor rosado súper fuerte, ahora ya uno ve como más los tonos neutros, como decías tú. Sí, exacto. ¿Qué se usa? Ahora sí, ya no se usa tan profundo el rubor. Sí, digamos, hay algo que hago mucho. De hecho, pues hace poco hubo un trend, pues digamos como videos virales de Karol G en donde hablaba pues como del efecto dona que ella hacía, pero pues yo la miraba y yo decía, mi reina, yo ya lo hago, yo hace mucho tiempo lo hago. Y es que van a tomar un rubor, pues en ese momento tengo a la mano este tono, claramente pues no tiene que ser este tono, puede ser un tono más durazno, mucho más clarito, el rubor que sea. Van a tomar un iluminador líquido y esto lo que hace es pues regalarnos un efecto de rubor pero más iluminado. Entonces digamos que este tono propiamente pues no estoy diciendo que sería pues el adecuado para piel, pero sí este efecto sobre todo, o sea como la técnica como tal, sí, el tip como tal, nos va a dejar esa zona mucho más iluminada. Entonces es mezclar iluminador líquido y rubor líquido. Entonces mezclo ambos y me va a dar un efecto de piel más luminosa, más jugosita. Miren, no sé si alcanzan a notar que se ve el pómulo súper lindo, se ve la piel fresca, se ve la piel sana. Y justo este tip lo pueden hacer después de terminar todo. O sea, ustedes ya se sellaron, lo hacen. Porque después de sellar la piel, cuando sellamos la piel se absorbe completamente la humedad, entonces no queremos eso, queremos que el tocado final sea esto, una piel con matices, matizada, pero, no sé si diga matizada, pero con el pómulo pues más jugoso, más hidratado. Entonces digamos este tip es muy chévere como para que ya lo hagan como parte final del maquillaje. Mi Caro, muchas gracias, excelente. Bueno, ya aquí con un poquito más de maquillaje, con estos tips linda de Caro. Caro, yo veo mucho en las personas con movilidad reducida o con discapacidad que dejan de maquillarse, dejan de arreglarse y creen que ya no se ve nada más. Cuéntanos tú, así de fashion como eres,
¿Qué has hecho tú para no perder esa belleza y tu autenticidad? Bueno, juega un papel súper importante el amor propio. O sea, el amor propio, y el amor propio no te lo inyecta nadie más diferente a ti, a pararte en el espejo, a ordenarte, bañarte, vestirte, ponerte linda, ponerte guapa, ponerte divina, porque como tú te sientas, eso reflejas. Si tú te sientes divina, si tú te sientes segura, eso reflejas, y eso, o sea, eso actúa como un imán. Cuando tú te sientes segura, empoderada, te sientes divina, regia, o sea, eso lo proyectas y eso sirve de imán. Y yo siempre les digo algo a las niñas: sin maquillaje somos hermosas, pero maquilladas somos poderosas. O sea, las mujeres literal nos maquillamos y dime si no nos sentimos, o sea, Total. hello, Arrasar. o sea, incansables, total, o sea, arrasamos. Entonces, hagan el ejercicio de maquillarse, es que no se tienen que maquillar profesional. Pierre es muy tesa, o sea, yo le he dado un par de clases, pero ella la coge así súper rápido y mantiene divina, regia. O sea, me despierta demasiada admiración, y eso no te lo da nadie más sino tú. O sea, la decisión la tomas tú, así que párate de esa cama, ponte linda, vístete. Si tienes que comprarte, o sea, a mí me funciona mucho, pues esto no es un buen consejo, pero a mí me funciona mucho que cuando tengo una situación muy compleja y claramente pues tengo la posibilidad, yo voy y me compro, no sé, una blusita, algo, o sea, me doy un mimo. Entonces, cuando yo me doy un mimo, ya empieza el amor propio a reforzarse un poquito más. Cuando yo me levanto de la cama, digo como, ay, qué pereza maquillarme, pero yo digo, no, pero pues es que, ¿cómo así? Es mi cara, o sea, yo me puedo encontrar a cualquier persona en la calle, entonces pues tengo que estar presentable. Por lo menos tú te maquillas las cejas y las pestañas, ya, y te tapas ojeras, ya con eso tienes. O te aplicas un rubor, pestañina, ya con eso tienes. Si solamente te arreglas el cabello, ya con eso tienes. Es que de hecho cuando nos arreglamos el cabello, ya nos sentimos divinas. Entonces eso es un llamado a que nos inyectemos un poquito más de amor propio, porque nadie lo va a hacer por nosotras, nadie. Y ya saben, maquilladas somos poderosas. Mi Caro, regálanos tus redes sociales. Sé que tienes muchos seguidores, pero a ver qué tantos podemos aportar Bueno, aquí. mis redes sociales, pues la que más muevo es Instagram, es @CaroVanegasMakeup. Esa es como la cuenta, pues así, y en la que hago contenido pues para marcas. Está TikTok, que pues lo muevo muy de vez en cuando, pero pues también ahí es Caro Vanegas con doble S, @CaroVanegas con doble S, y ya, pues esas son mis redes sociales para que me sigan y aprendan, además, porque ahí doy muchos tips de maquillaje. Así es. Bueno, mi Caro, muchas gracias, de verdad, todos estos tips, todos estos consejos, todo este maquillaje, miren, cambié, son súper valiosos, y lo que más recalco es todo lo que nos dices de la belleza interior, del poder del maquillaje también, pero lo más importante es la seguridad que tú tienes, que impones, que percibes. Todo está en nuestra mente, en nuestro espíritu. Caro también es una persona supremamente creyente, que hace todos sus rituales espirituales también, que creo que eso es también fundamental. Así que bueno, espero que este programa haya sido de mucha utilidad para todos ustedes, que lo apliquen y que de verdad haya servido mucho. Déjenlo sus comentarios aquí abajo, no olviden seguir a Caro también en sus redes, y por favor suscríbase a este canal y compártalo para que otras personas se sigan beneficiando de este tipo de contenido. Nos vemos en una próxima oportunidad. Si crees que este contenido te ha ayudado en tu rehabilitación y quieres una manera de manifestar tu agradecimiento y aportar a este proyecto de educación y conciencia de tu cuerpo, ahora puedes hacerlo a través del Super Gracias, una forma en la que puedes colaborar económicamente con este canal de YouTube. Para hacerlo, solo dale clic a los 3 puntitos que encuentras aquí abajo, selecciona el Gracias y aporta la cantidad que desees. Y de mí para ti, nuevamente, gracias por ver, aprender y aplicar nuestro contenido.